Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio al que los hemos invitado. Les cuento, mi nombre es Juan Pablo Zárate, soy profe de la institución y hace un tiempo con otros profesores nos estamos reuniendo de vez en cuando a conversar y a discutir sobre distintos temas relacionados con las prácticas educativas, la innovación en educación y algunos temas relacionados con eso. Entonces, de estas conversaciones y charlándolo también con Laura, surgió la idea de empezar a hacer algunas conversaciones, algunos diálogos en los cuales pudiéramos invitar a actores de la educación, de la ciencia, de la tecnología, para que nos cuenten su experiencia y para un poquito poner en tensión lo que hacemos, lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que tenemos naturalizado, para ver que puede que esté muy bueno, pero también es muy interesante pensar que no es la única forma de hacer las cosas, que hay otros mundos que habitar. Entonces nos parece súper interesante que otras personas vengan a conversar con nosotros, a contarnos su experiencia, de paso que nosotros les podamos hacer todas las preguntas, así que moriste, que consideremos interesantes y pertinentes, y bueno, habitar estos espacios de conversación que nos parece que son una riqueza para la institución, para la sociedad. Así que otra vez bienvenidos, le doy las gracias a Nacho Gómez Portillo que nos acompaña hoy. Él lidera un proyecto que se llama EG, que enseguida nos va a contar. Y bueno, y a partir de ahí se abre la conversación. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todas y todos por haber aceptado esta propuesta. Fuerte. Y aparte que, como decía Juan Pablo, le estamos dando la bienvenida al nacimiento de este espacio. Es un espacio que lo venimos pensando hace un montón, les diré, porque de hecho lo venimos sintiendo. Este choque, esta colisión que estamos teniendo en las experiencias docentes, en la práctica misma, cuando vemos que hay un lugar donde el sujeto del aprendizaje y nosotros como docentes no estamos encontrándonos, donde sentimos esa necesidad de repensarnos y de ver de qué manera ese nuevo sujeto está configurado o va configurándose quizá de una manera mucho más dinámica y cambiante de lo que hace algunos años hemos estudiado y quizás hasta ahora, ¿no? Pero sentimos y sabemos que somos responsables de abordar ese acto educativo y de entender ese nuevo sistema o esas nuevas relaciones, ¿sí? Que se dan a pleno en el acto educativo, que se dan a pleno en ese enseñar y aprender, pero que también son parte de la configuración de la relación de uno con uno mismo. Y que hoy ha cambiado mucho, que hoy todo el mundo de las tecnologías, la digitalización, nos lleva a otra manera de aprender, a otra manera de motivarnos, de ver y ser conscientes de nuestra atención y de qué manera nosotros como docentes vamos a hacer para trabajar y ver y obtener fruto de ese acto educativo con esos sujetos que hoy son parte de esa experiencia. Entonces sentimos que tenemos que empezar a debatirlo. La verdad es que tenemos más preguntas que respuestas. Entonces uno de los temas fue, bueno, ¿de qué manera podríamos abordar para que luego podamos incluso institucionalizar este espacio, como proponía en un origen Alfredo, Raúl y muchos otros más, Juan, que nosotros tengamos como vivencia y como lealtad a ese acontecimiento hoy en nuestra sociedad, un espacio de innovación educativa. Un espacio que tiene que fortalecerse, que tiene que institucionalizarse y que tiene que debatirse para poder hacer desde investigación
una producción y para poder empezar a construir en base a esa experiencia los saberes que necesitamos. Porque les diré que poco hay. Nosotros desde la educación, la obligación que tenemos y la necesidad que tenemos en tanto acto educativo, y sigo refiriéndome en ese sentido, es explorar las características de ese sujeto. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Y en esa búsqueda de la exploración, poco desarrollo teórico hay de la vivencia del sujeto en sí. Del análisis, todos tenemos sujeto del aprendizaje, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos que entrar por acá y tenemos que ver y generar posibilidades para poder proveer todos esos marcos teóricos, los análisis, los estudios de estas nuevas configuraciones psicológicas, pedagógicas, de las nuevas motivaciones y de qué manera vamos a abordar ese estudio para que luego los pequeños, los adolescentes, inclusive los adultos mismos que encontremos en las aulas, puedan tener un proceso de aprendizaje exitoso y nosotros podamos justamente también realizarnos como docentes en esa tarea. Entonces, a eso es a lo que nos estamos invitando hoy. Todos seamos parte de este proyecto, a que empecemos a trabajar ese despertar de la conciencia en virtud de estas nuevas subjetividades y de estos nuevos sujetos. Y bueno, atravesando desde lo medular, que esperamos poder arrancar en agosto ya, y con el proyecto del Centro de Innovación Educativa, trabajaremos también un ciclo de charlas, que es a lo que Juan Pablo se refería, para empezar a movilizar la cosa y que todos empecemos a discutirla y que la discusión también sea multidireccional, porque las cosas pasan así. Hoy, con la cantidad de información que tenemos y en forma permanente, es muy difícil que una cosa sea solo conducida en forma lineal y desde un solo lugar. Hoy pasa por todos lados y muy probablemente las experiencias que tengan ustedes en las aulas de las cuales ustedes son parte o acá en las aulas de nuestra institución sean el fruto y el inicio de cuestiones mucho más interesantes que la que nosotros podamos proponer o concluir acá. Pero lo mejor es que hoy el 9001 empieza a discutir y le da un espacio institucional a esta nueva configuración, le da un espacio institucional a esta apertura y a este debate. En ese sentido también empezamos con este ciclo de conferencias, de charlas o estos conversatorios para que puedan interpelarnos a todos y que por ahí, si bien pueden haber sucedido, son experiencias del ámbito de lo privado, muy probablemente podamos iniciar la discusión a partir de vos, Nacho, y muchos otros Nachos que vengan. Carolina, que hoy decía no es su turno hoy el de compartir y exponer, pero que pueda habilitarnos e ir quizás satisfaciendo y respondiendo algunas preguntas o inquietudes que podamos tener. Bueno, muchas gracias y les diré que para que tengamos en cuenta y ustedes nos tengan cortitos a nosotros, no sé si se acuerdan del año pasado cuando en el inicio nosotros anunciamos el espacio que estamos construyendo al lado. Fíjense que hemos empezado con la sustancia, ¿se acuerdan que dijimos cuando este tiene en realidad a todos porque esto es posible, porque ustedes creen en este proyecto, porque en realidad se hace con los cooperadores y demás, que ponen el hombro ustedes. Así que bueno, muchas gracias, gracias a todo el equipo y vamos entonces a escucharlo acá a Nacho. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, Laura, por este espacio. La verdad que es una enorme alegría poder estar acá y ver esta convocatoria, este interés, digamos, por innovar, por cambiar un poco las reglas de juego. Y un honor para mí realmente poder abrir este ciclo. Bueno, yo soy Nacho, soy físico, estudié física en el Balseiro, pero siempre tuve como una inquietud interna de tratar de entendernos a nosotros como colectivo social, de tratar de ver y encontrar respuestas a qué nos lleva a unirnos, a trabajar en equipo.
Y sin embargo estudié física porque siempre tuve una afinidad con las matemáticas y también me pregunté qué pasaría si desde la física se abordaran este tipo de preguntas, y eso bueno, me llevó, siempre bueno, tenía la inquietud de ser científico, entonces me llevó a hacer un doctorado, donde fue en Barcelona, y en ese camino, al principio en una temática que propuso mi director muy distinta a la que terminé haciendo, terminé por estudiar un problema muy antiguo dentro de la ciencia que se conoce como el problema de la cooperación, que básicamente es tratar de dar respuesta a qué condiciones son las que llevaron a los seres biológicos a cooperar. Sí, en particular, si uno piensa en la vida, cualquier forma de vida que ustedes puedan pensar en este momento, existe en cuanto viva porque sus partes están cooperando. ¿Sí? En la medida que eso empiece a fallar, justamente irá en detrimento de esa vida, y cuando las partes en definitiva terminen por dejar de cooperar, lo que ocurre, digamos, lo que se avecina es la muerte. Y en ese sentido, digamos, mi trabajo doctoral fue tratar de usar esas herramientas científicas que abarcan prácticamente todas las ramas de la ciencia. Obviamente que yo lo hice desde herramientas matemáticas, tratar de entender cuáles fueron las condiciones que llevaron a los primeros homínidos, digamos, que salieron de África, bípedos, erectos, parados, y básicamente lo que traté de entender es qué condiciones llevaron a que hoy existamos prácticamente en una sociedad que está abrazando la Tierra. En ese camino, cuando volví a la Argentina, que bueno, yo hice una tesis que se llamó La evolución de la cooperación y el origen de la sociedad humana, entré como repatriado, ahí volví como repatriado científico del CONICET, y dije, está buenísimo esto que estamos haciendo, esto de publicar, de hacer artículos científicos, pero me pregunté qué pasaría si empezamos a aplicar ese conocimiento, es decir, si vamos a poblaciones reales humanas en las que tengan un objetivo común, gracias, y empecemos a crear reglas, a ver qué cosas de las que hoy se conocen de la cooperación no están implementadas, no existen, no se cumplen, y ver qué pasaría si uno crea una regla que lo que haga es asegurarla. Entonces, en principio, si estas teorías que tienen mucha validez experimental, digamos, son ciertas, lo que tiene que ocurrir es que tiene que aumentar la cooperación, y si aumenta la cooperación, tiene que mejorar la calidad de vida de las partes que componen, digamos, o de la población en la que se está interviniendo. Entonces, cuando volví, dije, bueno, perfecto, espectacular, acá tenemos un elemento interesante, digamos, que nos provee, digamos, la ciencia, y veamos qué pasa si lo aplicamos. Y ahí, bueno, yo daba clases en la Universidad Nacional de Cuyo, daba electromagnetismo, que es una materia de física de cuarto año de la licenciatura, y bueno, tenía 8 o 9 alumnos, ¿no? digamos que no es una materia muy poblada, y empecé a experimentar ahí, básicamente. Obviamente que hablé con los alumnos a ver si ellos estaban interesados en que hiciéramos esta experimentación, y lo primero que hice fue tratar de bajarme un poco del rol del docente tradicional expositivo y empezar a que el rol principal fuera del alumno. Al principio tenía fórmulas matemáticas y personas por el otro, así que me era un poco complicado, pero digamos sabía de que lo que tenía que lograr era conectarlos, esa era básicamente la meta. Entonces al principio era una cuestión más bien motivacional, de tratar de que se conectaran, de generarles espacios tanto dentro del aula como fuera del aula para que interactuaran, para que compartieran, para que aprendieran en equipo, para que tuvieran su rol protagónico, y eso hizo que efectivamente se conectaran y que empezaran a mejorar. Una materia que normalmente aprobaban 2 o 3 personas por cada camada, digamos, empezó a aprobar a 8 o 9 personas con los exámenes hechos, digamos, por el mismo profesor que estaba antes, que yo le pedí que me diera una mano para, digamos, no generar un sesgo de que quizás mis exámenes pudieran ser más simples. Y la verdad es que la motivación de los chicos, sobre todo el entusiasmo y las ganas que le ponían, era bastante interesante. Entonces dije, acá hay algo, y quise profundizarlo. Entonces intenté ir a los primeros años de la universidad, que es donde tenemos las poblaciones más abundantes y la mayor cantidad de problemas. Todos sabemos que existe una deserción universitaria muy grande en Argentina. De hecho, la mejor estadística nos dice hoy en día de que el 80% de quienes ingresan a la universidad pública no se reciben. Entonces, teniendo en cuenta estos números, de alguna manera dije, bueno, si esto puede ser una respuesta, ¿por qué no ir más adelante y empezar a ver de qué alcance a las personas? Y ahí me encontré con justamente una estructura muy rígida, digamos, a la innovación, que de alguna manera, y también yo, digamos, sin palabras quizás adecuadas para explicar lo que quería hacer, porque en definitiva no dejaba de ser fórmula y una motivación de un curso pequeño que había estado logrando conectar, y eso me llevó bueno, básicamente a no poder hacerlo dentro de la universidad, pero en ese momento ahí apareció como una disyuntiva en mi vida de decir, ¿qué hago? Digamos, me quedo enojado pensando en por qué no me dejaron, qué pasó, que en definitiva quizás tiene razón, porque imagínense el físico que viene a hablar de pedagogía o de formas distintas de usar el aula,
Y en ese momento dije, no, yo me tengo que hacer cargo de esto, de esto que siento dentro, que me moviliza, que entiendo que funciona, pero que también entiendo que al otro puede no verlo en este momento. Y eso me llevó básicamente a abrir un instituto, lo abrimos con Caro inicialmente, Caro es mi esposa, y ahí, bueno, el primer intuitivo era qué vamos a enseñar, y ahí elegimos hacer un preuniversitario, justamente siguiendo esta idea de buscar las primeras instancias del ámbito universitario, y dijimos, bueno, ahora, ¿qué pre? Y elegimos que fuese medicina, principalmente porque bueno, todos saben que es un examen muy difícil entrar a la medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. En particular, las estadísticas medias, digamos, históricas, dicen de que el 6% de la población ingresa, o sea, se presentan unas 2.000 personas y unas 120 ingresan. Entonces eso nos daba un ámbito adecuado de exigencia, en donde podíamos ver, digamos, si nuestras innovaciones producían mejoras, entonces se podían ver reflejados en esa tasa de ingreso y cada año podíamos ver cómo crecía en cada paso que íbamos dando o no, y también aprender en función de eso. Entonces, bueno, nos embarcamos en eso. El primer año la verdad es que volvimos un poco a la condición inicial de mi aula de electromagnetismo. Tuvimos 8 alumnos, que básicamente fue lo que pudimos conseguir a través de una mini publicidad y los recursos totalmente insuficientes que teníamos, pero la verdad es que le pusimos un amor y un empeño enorme, le dejamos el corazón, y el segundo año ya tuvimos un poco más de masa crítica, logramos tener 40 alumnos, en el tercero tuvimos 120, el año pasado más de 240 y este tenemos más de 600. A principios del año pasado tuvimos la suerte de, de a un punto empezar a cerrar, si bien nunca va a estar cerrado, pero a empezar a tener reglas claras que puedan aplicarse a cualquier aula. Una de las cosas que nos propusimos cuando empezamos fue: lo que hagamos tiene que funcionar en cualquier aula que exista en el mundo, porque si nuestra solución depende de que construyamos edificios magníficos y que los docentes tengan formaciones de Harvard, entonces probablemente nunca termine por pasar. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que con lo que existe se haga algo mucho mejor? Digamos, y cuál era la bandera, era aumentar la cooperación dentro del aula. Esa era básicamente la convicción que teníamos. Y ahora, para que no sea tan esotérico, le cuento un poco de qué se tratan estas teorías. Hay muchas, algunas un poquito más simples y otras un poquito más abstractas, pero todas parten de la misma base científica, de los mismos modelajes. Y le hago una pequeña historia, que los pongo ahí en un laboratorio mental. Imagínense que vienen caminando por la calle y se encuentran con una persona. Nada más que esto ocurre en 3 universos paralelos. En el primero, esa persona, ustedes tienen total certeza de que ha sido una persona que ha hecho muchos daños a otros en el pasado. Para lo que ustedes, personalmente, de su subjetividad, consideren que es dañar a otro. En el segundo universo, básicamente tiene el mismo escenario, es la misma persona físicamente, pero no saben quién es, no tienen ninguna información de esa persona. Y en el tercero, lo que tienen es que saben que esa persona ha hecho mucho bien a otros en el pasado. ¿Sí? Se ha entregado y se ha abocado a ayudar a otros. Para ustedes, alguno de los 3 universos les genera una tendencia con una mayor positividad o predisposición a ayudar. ¿Sí? La persona que ha hecho daño en el pasado, el desconocido, o la persona que ha hecho mucho bien a otros. Y en general, digamos, no es siempre, digamos, porque esto no es absoluto, en general hay una tendencia muy marcada dentro de la población humana a orientarse por el tercer escenario, o sea, sentirse motivado a ayudar más a aquel que ha hecho cosas buenas en el pasado. Y esto lo que nos dice es que, básicamente, si uno quiere aumentar la cooperación, esto es una teoría que se llama reciprocidad indirecta, que lo que nos dice es que cuando hacemos cosas buenas, eso nos mejora la reputación propia. Y si esa reputación la conoce otro, entonces ese otro va a tener una tendencia mayor a ayudarnos. Porque eso, digamos, ahí hay una cuestión también de ver, porque todo esto parte de tratar de entender por qué surgiría el altruismo desde un plano egoísta. O sea, ¿por qué un egoísta estaría dispuesto o estaría motivado a ser altruista? Entonces, justamente en un contexto en donde uno conoce la reputación, que depende de lo que uno ha hecho en el pasado, entonces eso motiva, digamos, a las buenas reputaciones a ayudar y a las malas no tanto, ¿no? Entonces, lo que te dice es, donde quieras que aumente la cooperación, y hay una población ahí dispuesta a ello, lo que tenés que hacer es fijarte cómo medir la reputación que está surgiendo adentro del proceso que uno está haciendo y después darla a conocer. ¿Sí? Esos 2 procesos tienen que dar. Entonces, por ejemplo, en nuestras aulas, los chicos una vez a la semana nombran a los 3 compañeros que más les ayudan a aprender. Y después hacemos un ranking y lo mostramos, básicamente. Entonces eso, de alguna manera, configura esa realidad, digamos, que la teoría nos había brindado. Así como ese elemento hay bastantes otros.
Hoy en día, digamos, la metodología es básicamente como para que se imaginen, el alumno llega al instituto y hemos desarrollado una tecnología que está mediada por una aplicación móvil en donde el alumno se registra, se marca su asistencia y al alumno se le indica cuál es su mesa, su silla y cuál es el rol que va a cumplir ese día. ¿Sí? Ahora les cuento un poco cómo se configura. Fíjense que en esto todos los días los chicos se sientan en sillas distintas, mesas distintas, con compañeros distintos. La razón de esto es que así como la reputación es un promotor de la cooperación, también lo es el saber que nos vamos a ver muchas veces en el futuro. O sea, por ejemplo, si se encuentran, vienen caminando y se encuentran con esa persona, pero en dos escenarios, en el primero saben que no la van a volver a ver nunca más en la vida, y en el segundo saben que la van a ver todos los días de la vida, ¿sí? Y tienen la misma conversación, se dan cuenta que necesitan algo que tiene en el bolsillo. En general las personas tienen mayor predisposición a ayudar a la que saben que van a ver todos los días que a la que no van a volver a ver nunca más. Entonces, lo que dice esto es, nosotros dijimos, bueno, lo primero fue, ¿por qué no ponemos a los chicos a trabajar en equipo? Entonces, rompimos un poco la lógica incluso de este lugar de pongámoslos enfrentados porque así, mirándonos a la nuca, va a estar difícil que interactuemos. Entonces nos pusimos en mesa de trabajo en equipo. Y lo que ocurría es que todos los días, en general, los chicos venían y se sentaban en las mismas mesas con los mismos compañeros. Entonces, digamos que la probabilidad de interacción era muy alta entre los que habían elegido la misma mesa y muy baja el resto, era como en un restaurante. Entonces dijimos, no, si nosotros queremos que se integre todo el curso, necesitamos que todos tengan una alta probabilidad de interacción con todos. ¿Y cómo lo logramos? Generando rotaciones. El primer elemento fue simplemente, los ordenamos aleatoriamente todos los días, le toca una silla, que es como sacar un papelito, de la que le toca, y listo. Al principio los chicos no estaban para nada felices con la idea, ciertamente, porque los sacamos de su zona de confort, los sacamos de la mesa donde elegían sus compañeros, y los pusimos en un contexto donde se podían sentir incómodos, capaz con vergüenza, con timidez o lo que fuera, pero les pedimos que esperaran unas semanas porque teníamos que ver el efecto que producía eso. Ellos cuando se inscriben les decimos, esto antes que un PRE es un instituto de innovación, así que hoy las reglas son estas, mañana las que vayamos a crear y tenés que estar un poco abierto a que eso se pueda hacer. Entonces bueno, los chicos se atrevieron a hacerlo, se animaron y la verdad es que 2 o 3 semanas después hicimos nos agotamos, preguntamos a los chicos quién quiere que sigamos haciendo rotaciones y básicamente levantaron todas las manos. Y después dijimos quién no quiere y nadie levantó la mano, probablemente alguien no quería, seguro, pero seguro era tímido y no levantó la mano, pero era claramente la mayoría que estaba de acuerdo, digamos. Un matecito. Y bueno, esas son algunas, entonces fíjense que ahí está una de las razones principales por la cual uno hace que se roten. Otro elemento central es que el motor de la metodología que hemos desarrollado es la diversidad. ¿Sí? Uno aprende más de la diferencia que de la similitud. Entonces, justamente en el hecho de que todos los días te encuentres con distintas personas, o te encuentres capaz que con una misma persona, pero en un contexto distinto, porque el resto de la mesa es distinto, genera diversidad y genera distintos puntos de vista y formas de aprendizaje. Entonces, básicamente, no solo estábamos dando una alta probabilidad de interacción entre todo el curso, sino que además estábamos favoreciendo la diversidad. Los hacemos votar y aparece la reputación. ¿Sí? La reputación la derivamos en crear dentro de cada mesa un rol que es el facilitador, que no deja de ser un compañero más dentro, digamos, del curso, pero ese día, en ese rol, es el líder de la mesa. ¿Sí? ¿Y cuál es su función diferencial? Es que otro elemento principal es que no se trabaja en grupo, porque cada uno tiene su ritmo y su propio ritmo de aprendizaje, su forma de aprender, entonces dejamos que cada uno vaya a su ritmo, pero el tema, la colaboración surge cuando yo tengo una dificultad. En lugar de consultar como primera instancia al docente, lo que hace el chico dentro de él es preguntar al compañero de al lado. Si con el compañero de al lado no puede resolver su duda, entonces recurre al facilitador. Y ahí es donde aparece el rol del facilitador marcado, porque en definitiva es quien canaliza la mayor cantidad de dudas dentro de la mesa después de que ha surgido una instancia entre compañeros que no ha podido resolver la duda del alumno. Si no se puede con el facilitador, está toda la mesa, y si no puede toda la mesa, aparece el docente. Entonces, esta configuración crea dos cosas muy interesantes. Una es que empodera al alumno, digamos, en su rol, en su protagonismo y desde el individuo mismo, y al docente, básicamente, canaliza gran parte de las dudas, y digamos capaz que 80-90% de las dudas, se canalizan entre los compañeros, lo cual hace que el docente dentro del aula tenga mucho más tiempo disponible. ¿Para qué? Para justamente dedicarse a quienes más lo necesitan. Muchas veces nosotros en nuestra tarea docente, bueno, en mi caso, antes de empezar a hacer estas cosas, me pasaba de que te dabas cuenta de un alumno que no estaba entendiendo, pero tampoco podías explicarle y bajarle la explicación a él, porque si no el resto se aburría, entonces estamos como en un juego ahí, que o llego a algunos, pero no llego a todos, y siempre termino por no llegar al que más lo necesita. En este caso tengo tiempo para sentarme con la persona que lo necesita, y no solo eso, sino también abordar desde el lado emocional. Pues muchas veces, qué sé yo, por ejemplo, ahora hemos empezado a implementar la metodología en 7 colegios,
en el caso de ser 7 colegios privados que nos han dejado abierto las puertas básicamente. En algunos lo hemos hecho en matemática, en otros lo hemos hecho desde quinto grado a quinto año de la secundaria, en todos los turnos, todas las materias, en todos lados. Ahora en agosto vamos a empezar en los 6 colegios de la universidad y si todo sale bien, digamos, hay un proceso burocrático un poco más lento, lo vamos a hacer en 7 escuelas también públicas de la Dirección General de Escuelas. Y la verdad es que lo que vemos, porque una de las dudas que teníamos era qué pasa cuando vayamos a un lugar donde la motivación del alumno no es quizás estudiar, sino tenerlo libre. ¿Qué va a pasar? Porque digamos, a nosotros nos elegían porque tenían ganas de ser médicos, de ser ingenieros, y lo que encontramos es que todos disfrutamos de aprender, y que a veces lo que necesitamos es un contexto adecuado para hacerlo. Entonces, cuando empezamos a poner estas reglas, obviamente al principio hay problemas porque una cosa que ocurre, por ejemplo, es que el alumno que hoy no presta atención, capaz que está en el fondo del aula y nadie se da cuenta, lo único que importa es que esté callado. En cambio ahora se empieza a notar porque es alguien en la mesa que no aporta, es alguien en la mesa que no responde consultas o que puede estar estorbando quizás a sus compañeros, pero esta nueva forma hace, primero que el docente ahora tiene tiempo para sentarse con ese alumno a ver por qué no trabaja. Y después, el problema ahora no es del docente o del colegio, sino que pasa a ser de sus compañeros. Y a sus compañeros, creo o no, les hacen a veces mucho más caso quizás que a uno mismo, porque de alguna manera ellos quieren sentirse cómodos con sus compañeros. Y otra cosa que hemos visto también muy interesante es la reducción, si no es que la eliminación del bullying, porque muchas veces el bullying se da en un grupo de personas que va a molestar a alguien en particular, pero después no es que es uno individualmente que molesta a otro, sino que es como una cuestión de masa, y en esto de rotar las mesas todo el tiempo hace que te encuentres sin tus compañeros de masa, digamos, con aquella persona que le hace bullying y te incomoda. Entonces, el incomodarte te lleva a decir, pucha, la verdad que ya no está tan divertido esto que hacía antes. Entonces, y de repente me toca ablandar un poco, le bajo el bullying, empiezo a conocerlo, descubro que no era quien yo pensaba que era, y de hecho lo que encontramos es que gran parte de las cosas que ocurren o que separan dentro de un aula, los grupos, son prejuicios. ¿Sí? No son realidades de que hay algo verdadero malo en el otro, sino que es lo malo es que no lo conozco. Y creo que lo conozco y creo que piensa de tal manera que no me gusta. Y entonces, bueno, un poco esas rotaciones nos han dado eso. De hecho, algo muy interesante que ocurre es que los alumnos, después de, no sé, 6 meses de transitar por él, se vuelven como un grupo totalmente unido. Llega la primavera, son 200 alumnos que se juntan en la montaña a festejar, a divertirse, a disfrutar, todos con todos, o sea, no hay ninguna diferenciación, nunca se deja nadie afuera. Y la verdad, bueno, después también se genera un sentido de pertenencia muy alto. Cuando los chicos ingresan a la facultad, ahí les cuento, bueno, hago un paréntesis, hoy nosotros tenemos una tasa de ingreso a medicina del cuido 7 veces superior a la media. Y la verdad que eso está buenísimo porque en definitiva es una medida que uno siempre busca, de ver cómo mejoran las notas, pero encontramos en realidad un resultado mucho más interesante del que esperábamos, que es básicamente que las personas sienten que se desarrollan como mejores personas a través de la metodología. Porque se tienen todas estas cosas que les contaba del humano. De hecho, hay una anécdota muy interesante que, bueno, al principio de años hicimos una capacitación docente con 120 profesores de distintos colegios y trajimos muchos exalumnos para que dieran su testimonio y, bueno, hubieron muchos, todos, o sea, te diría que 80. Así que, bueno, eso es un poquito. Gracias y, bueno, abrimos a las preguntas, si les parece. Bueno, quien quiera hacer preguntas, le acercamos al micrófono, así nos escuchamos todos. Y ahora empieza el momento incómodo. Tecnología en lengua y hoy dieron la adolescencia como tema. Y un alumno no se atrevía y resumió en una canción adolescencia. Y creó una canción y nos cantó adolescencia. O sea, toda el tema adolescente, incluido los padres, incluido la psicología, incluido todo, en una canción. Y me pareció espectacular, porque hay una inteligencia que se usó y él no puede hablar enfrente, pero cantó. Y es muy importante. Es una de las experiencias que obtuve de tirarme la pileta en la innovación. Por eso lo veo muy importante. Espectacular, gracias por... Ya uno que nada, que lo ponen en el piano a cantar y es increíble lo que hace. Y después lo puede hablar. Bueno, para mí me quería dar la experiencia porque bueno, gracias. La verdad que me pareció muy importante lo que dijiste. Gracias.
¿El alumno facilitador es cualquiera? ¿El alumno facilitador es cualquiera o es el más avanzado, el que más puede resolver? ¿Es cualquiera? Puede ser cualquiera, pero digamos, la valoración más importante es que haya sido votado. Digamos, de hecho, se vota. Claro, es los que más votos han tenido por sus compañeros, reconocidos como quienes más han ayudado, son los que terminan por ser facilitadores. Digamos, ocurre muchas veces que buenos alumnos no tienen votos, porque a veces son más retraídos, y de hecho es algo que está buenísimo porque les desarrolla esa habilidad que no tienen, porque ellos quieren destacar en todo. Claro. Y se encuentran que de repente no. Entonces empiezan a esforzarse por desarrollar las habilidades blandas, digamos. Y después, obviamente, las personas quizás que van un poquito más atrás, es un poquito difícil quizás que tengan votos, más allá de la intención, por una cuestión de que capaz cuando explican no se van a entender porque no lo saben. Entonces sí que lo que hemos encontrado es que quienes dan ese rol terminan por tener buenas notas, sin la necesidad de ser los que tengan las mejores notas. Como que resumen dos características, o sea, capacidades de explicar, habilidades blandas, empatía y conocimiento. ¿Y la asistencia? O sea, tiene que ser blanda también. ¿La asistencia presencial? Claro. Sí, nosotros no tomamos, o sea, no tienen falta, ni justificación, ni un porcentaje de que quedan libres, pero sí que si llegas 15 minutos tardes, hay alguien que te está preguntando qué pasó. Pero igual, ¿cómo? Que es un par, digo, que le estás preguntando eso. Sí, muchas veces es un par, pero también hay un rol dentro del instituto que es el director, que básicamente que es como el mentor del curso, que se encarga, su foco es lo emocional. Entonces, la pregunta no es, digamos, ¿por qué faltaste? ¿Qué pasó? Pero la verdad es que tenemos muy poca inasistencia. O sea, al principio sí tenemos bastante, o sea, como la generación que hoy vivimos, pero digamos, lo que nos pasa es, los alumnos que nos llegan son evidentemente los de la generación actual, pero cuando pasan 6 meses tenemos que pedirles por favor de que los domingos no estudien, porque hay que descansar. Es como que se dan vuelta, digamos, básicamente, y empiezan a disfrutar. De hecho, otra de las cosas que dicen es, yo la verdad que no sabía cómo explicarle a mis amigos de que tuviera ganas de estar todo el día acá. Porque aparte de eso pasa, van 6 horas al día, y piden ir al contraturno. Nacho, una pregunta. ¿Han podido ustedes registrar qué le pasa a quien desarrolló esta habilidad para ingresar y todo lo demás y después entra a la universidad con el sistema tradicional? Ese contraste, ¿lo han podido contrastar? Sí, tenemos un seguimiento de nuestros alumnos. La verdad es que sí se golpean, o sea, pum, te pega como que de repente toda esa contención, todas esas facilidades de miles de caminos por el que podían resolverse, desaparece de alguna manera, pero ellos mismos empiezan a unirse entre ellos y empiezan a unir a chicos que no habían ido al instituto. Y lo que también sabemos es que más o menos tenemos el 90% de nuestros alumnos pasa de año limpio. O sea, sí, o sea, funciona, o sea, porque lo que pasa es que vos pensás que llega un alumno que a veces no entiende lo que lee y que no puede estudiar y está frustrado y no sabe cómo hacerlo, y aunque se vaya y después se encuentre con un sistema que es más agreste, ya sabe lo que es estudiar 8 horas al día, lo que es esforzarse, y sabe que si no puede hacerlo, tiene otro y que lo va a buscar. O sea, rompió esa barrera, digamos. Hola Nacho, un gusto también. Gracias. Te quería preguntar, digamos, infraestructura, ¿qué condiciones hay para aplicar la metodología que enseña usted? Y segundo, ¿qué tan importantes son esas condiciones de infraestructura? Se puede aplicar en casi cualquier aula que existe, de hecho las que veía acá con las mesas de acá se puede hacer. Sí es cierto que si uno reemplaza las mesas por mesas de trabajo en equipo, es mejor. En particular todas nuestras mesas son pizarrones, se escriben. Y cuando, digamos, están conectadas en una sola mesa, primero que uno no puede sacarlas de ahí, entonces estás obligado a trabajar en equipo. Y segundo, que esto que sea pizarrón y que no tenga límite, digamos, o sea, como que vos podés rayar hasta lo del vecino, te genera una hoja común. Entonces funciona a nivel logístico, además. Lo vemos, a nivel de orden. Cuando tenés las mesas puestas en equipo se genera un cierto desorden dentro del aula. Pero la verdad es que no es privativo. Vemos que es un plus, pero no es necesario. Así como también, por ejemplo, creemos que en el aula es importante que haya arte, pero tampoco es imprescindible. Son como cosas que mejoran el contexto, digamos, de aprendizaje del alumno dentro del aula con la metodología, pero no es excluyente si uno no tiene. De hecho, te diría que el 70% de los colegios que están ahora operando con la metodología usan las mesas tradicionales. Con las únicas que sí hemos encontrado que generan mucho problema, porque es mucho ruido, son esas individuales que tienen como la mesita acá, y ahí sí que aparece el problema, ¿no? Porque es un lío completo, ¿no? Algunos lugares están. Te repregunto. No tenemos individuales así, ¿no? ¿Individual y de dos? Ah, sí.
Igual, si es individual con mesita separada, no hay problema. El problema es cuando tenés el pupitre, la biblioteca pegada. Perdón. Bueno, ¿ves? Ya me peleaste, ya me Y peleaste. un dato, así un paréntesis, digamos, porque a veces el presupuesto de cambiar toda la mesa no es inalcanzable, tiene unos vinilos que uno le puede pegar a las mesas actuales y se hace el pizarrón. Eso es lo que iba a tomar. Otra cosa, la tecnología, me refiero a, ustedes producen contenidos. No se escucha. Hay otro aspecto, digamos, que se vuelve importante en relación a lo que has comentado, en la metodología que tiene que ver con la producción de contenidos y el diseño de aplicaciones. En ese caso, la infraestructura, digamos, de tecnología para producción audiovisual o para desarrollo de software, ¿es necesaria? ¿Se adquiere? ¿Hay en el mercado? ¿Hay en aplicaciones gratuitas? Sí, es cierto, nosotros, que nos gusta llevar como una cosa al límite, desarrollamos un estudio audiovisual y producimos todo nuestro contenido en videos y lo subimos a YouTube, porque está libre y gratuito para todo el mundo. Entonces no hay nunca el profesor que explica en el pizarrón, lo hace siempre a través del video y el profesor media el aprendizaje. Pero no es necesario. De hecho, en los colegios, hoy en la instancia del secundario, la gran parte del contenido no está en video, o no, el profesor no está acostumbrado a saber dónde encontrarlo, entonces es una transición. Y entonces lo que hemos hecho ahí es que la teoría sigue estando a cargo del docente, lo que se transforma es que se reduce la explicación, porque ahora no esperás, no repetís básicamente la explicación esperando que en alguna de las formas que explicás le llegue a cada persona, sino que lo único que haces es una explicación clara que sepas que vos estás en el curso, porque después el curso la reconstruye. Entonces, en ese sentido, no es necesario el video, que es de hecho el cuello de botella más grande respecto a crear contenido audiovisual es muy difícil, es costoso, y además ver un video es, a nivel de tecnología de internet, es lo más demandante, es muy complejo pasar esa información, y en ese sentido, digamos, si hubiera una condición óptima para la otra tecnología, que es como el que dónde te sentás y cómo canalizar los votos y todo lo que tiene que ver con la metodología, sí necesitas internet, pero si no tenés internet, se pone un servidor local, que básicamente es una computadora, que a través del Wi-Fi nutre a las aplicaciones. Entonces se instala el programa en ese lugar y se corre todo el algoritmo ahí. Y de hecho, si hubiera un internet muy leve, digamos, que llegue solo a ese servidor, los docentes pueden bajar los videos ahí. Entonces después el alumno directamente lo ve del servidor, siguen con la conexión, digamos. ¿Y usan los smartphones para la internet? Sí, no es tampoco necesario, es mejor. ¿Qué pasa? Digamos, si tenés smartphone, todas las votaciones y todo lo que hace el alumno, es primero que integrar la tecnología al aula de una manera espectacular, que es una deuda quizás muchas veces de la educación, pero además cuando votás, votan ahí y se cargan. En cambio, si no tenés los smartphones, lo que haces es que lo votan con papelitos y después, bueno, el colegio son los preceptores, acá supongo un administrativo o un profesor ahí, lo carga. Por ejemplo, si pones mesa pizarrón, escribe en las mesas pizarrón, saca fotos y lo sube a la carpeta. Entonces desaparece el papel. En ese caso, el rol del docente requiere habilidades para producción audiovisual, diseño de... No, ahí lo que tendría que hacer el docente es buscar contenido ya existente. Obviamente que si crea su video espectacular, pero pruébelo, es complejo. Técnicamente primero es caro, porque hay que comprar equipos y qué sé yo, que en el caso nuestro es factible porque producimos muchos videos, entonces en el volumen de alguna manera se absorbe eso. Pero la verdad que es muy difícil, aparte, uno de los mayores problemas que tuvimos en la creación de videos es que el docente no es actor. Entonces, la verdad es que, pruébelo, yo prendo la cámara y me trago, o sea, Eso es lo que vos crees, no sabes lo que son. claro, Claro, porque no nos conocemos a En nosotros. diversos escenarios. ¿Y los profesores, ustedes cómo los han preparado? ¿Cómo es el asunto ahí? Porque, es básicamente si tiene el conocimiento y sabemos si tiene las características, y ni siquiera que tenga conocimiento, ahora te cuento una historia particular, pero vimos que vamos a química, que soy licenciado en química, que soy profesor en química, algo relacionado a la química, alguna experiencia, y después simplemente le decimos, mira, vos tenés que ir dando vueltas por las mesas, ¿sí? Cuando te levantes la mano, lo primero que tenés que verificar es que antes hayan tratado de resolverlo dentro de la mesa. ¿Sí? Que la primera intención del profesor es resolverlo yo, porque no sé si otro le está dando correctamente. Pero bueno, busca hacer eso, digamos. Y tratar de que siempre tu respuesta no sea uno, sino un conjunto de personas y en la mesa. O sea, no cortás el flujo, digamos, de toda la mesa, sino solo de la que tiene una necesidad. Y después lo vamos, digamos, ajustando un poquito en el camino, pero es súper sencillo. Más difícil es la transformación del docente que viene en su aula con una lógica. Pero tampoco ha sido tan difícil. No, eso es mucho, depende de la predisposición. Sí hemos encontrado que esto ha sido nuestro primer aprendizaje, que ya supongo que no volverá a pasar, que
hay reglas, digamos, de la metodología que por ahí el docente piensa que es lo mismo si son así o así, y cuando lo hacen de otra manera, se rompen cosas. Falta, digamos. En particular, por ejemplo, lo que pasa mucho es que se rompe esto de que el trabajo es individual y que, bueno, trabaja en grupo. Y eso en un secundario lo que pasa es que trabajan 2 y 4 copias. Entonces, nada, por eso es que es individual también. Digamos, más allá de que lo que creemos es que el aprendizaje es de uno, es de la persona, pero también está bueno saber que te puedes valer del otro cuando algo no funciona. Yo quería hacer un poco, porque, por ejemplo, la planificación, a veces nosotros como docentes tratamos de que sea flexible frente a la demanda o a la heterogeneidad de los estudiantes, pero, por ejemplo, también se presenta, yo sé que ustedes, por ejemplo, han podido entrar a las escuelas mediante convenios o no sé, porque nos han dejado, vos decías en escuelas privadas, por ejemplo, pero a veces también nos encontramos con eso, con la rigurosidad del directivo o del otro docente con el que podemos articular, porque lo podemos hacer desde el nivel inicial y después nos cuesta articularlo con el nivel primario, o que eso quería saber, digamos, que nos cuentes un poquito cómo ha sido en esos grados del nivel primario. Ciertamente lo que decís es cierto. De hecho, una de las cosas que hemos encontrado fue inicialmente era, bueno, si los colegios quieren hacerlo, lo hacemos, pero si también un profesor de algún colegio quiere hacerlo, lo hacemos. Y ahí aparece un pequeño problema. Ciertamente, si no están los directivos un poco alineados con la idea, aparecen problemas. Y nada, entonces en ese sentido está bueno, o capaz que un docente que tenga muy buena relación que quede con el directivo de hacerlo, digamos. A nivel primario, básicamente lo que tiene que ver con la planificación es que el chico, digamos, si bien cada uno va a su ritmo, ¿sí? En algún momento se corta. O sea, se le dice, mira, este tema lo vamos a ver a tal día, y en lo que básicamente es, lo que no hiciste en clase es tarea. Si lo hiciste en clase, no es tarea. Ese es un poco también el juego y la motivación de por qué hacerlo en la clase. Después, respecto a la primaria, estamos viendo lo mismo que en la secundaria. Cuesta un poquito más la autonomía, entienden un poquito menos a veces los chicos, pero de hecho lo que está pasando es que empiezan a desarrollarla y están muy contentos porque nos han dicho en los colegios, yo la verdad no tengo tanta experiencia en esa transición, pero de que pasar del séptimo a primer año es como fuerte. De hecho hay muchos colegios que llevan el séptimo como la secundaria, como para que se vayan aquí matando, ¿no? Y lo que están viendo ahora es que empiezan a desarrollar una autonomía, obviamente que todavía no han pasado los de séptimo a primero para saber qué ocurrió, pero ya empiezan a ver justamente de que empieza a surgir esa autonomía, empiezan a entender esa lógica y tienen la esperanza de que cuando pasen al secundario no lo golpee, digamos. La verdad es que no hemos llegado por debajo del quinto grado, de hecho no estaba previsto inicialmente que pasara a primaria, fue algo como, che, no, fui al colegio a ver cómo venían las cosas, che, está en quinto grado, porque un poco pasa eso, que se viraliza en cierta medida, depende mucho de la viralización de la calidad de los primeros profesores que lo hacen. Nosotros siempre vamos a los colegios, primero el directivo tiene que estar de acuerdo y después es aquellos profesores que quieran hacerlo. Lo que termina por ocurrir es que el directivo cuando ve los resultados termina por decir todos lo van a hacer. O sea que lo opcional se vuelve obligatorio, pero sí que empezamos a opcionar porque creemos que el docente tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y tiene que de alguna manera como lanzarse al vacío y llevarlo adelante porque cuando el docente no cree, nos ha pasado, que le dicen a los chicos, esto no va a funcionar. Entonces es un problema, digamos. Entonces por eso ese docente lo dejamos en su libertad, a que siga con el proceso antes y que se encuentre en los pasillos con alumnos o en el mismo aula, con alumnos que digan, che, ¿por qué usted no lo aplica? Y como profesores que digan, estoy feliz porque ahora, sobre todo en el secundario, pasa que a veces el docente es frustrante porque nunca llega a su contenido, porque dedica más tiempo a que se callen los chicos, quizás que a que aprendan, y cuando empiezan a cambiar estas reglas de juego empieza a aparecer oxígeno en el aula. Un espacio donde decís, che, están aprendiendo, yo estoy bien y encima ahora... Y de hecho el mayor problema es, yo me quedo con todo este tiempo. Claro. Y nada, bueno, ahí está el Historias que uno pedagógicas y didácticas que tiene en la cabeza. Digamos, hay una modificación de lo que nosotros llamamos la gramática escolar, la estructura del aula, la enseñanza frontal, que es la historia con la que venimos desde hace más de un siglo. Digamos, el tema del solucionas una serie de problemas que son problemas enunciados por los docentes. Está bien, sabemos que los chicos van con ritmos diferentes, ¿sí? Pero ¿cómo intervengo en un aula heterogénea? ¿Cómo intervengo en un aula heterogénea con alumnos que no pueden aprender todos, lo que decía Comenio, digamos, todos al mismo tiempo, lo mismo, de la misma manera? Bueno, ¿cómo manejo la diversidad de ritmos?
Eso no me queda claro en el dispositivo que ustedes plantean. Bien, o sea, primero que cada uno va a su ritmo, pero como les decía recién, que si uno dice, mira, este tema, no sé, se me ocurre el factor común, lo vamos a ver durante 2 semanas. Entonces, todos tienen 2 semanas para aprenderlo, al que le queda algo, lo tiene que hacer en su casa. Hoy en día, digamos, lo que pasa ahora es que, si uno, por ejemplo, vuelvo al secundario, si uno realmente hace una estadística, habría que ver cómo medirlo, ¿no? Pero hay una subjetividad que uno puede, que creo que vamos a estar un poco todos de acuerdo de que no se van 5 o 6 horas al colegio. ¿Cuántos de esas 5 o 6 horas los chicos están aprendiendo? ¿Quieren aprender? ¿Buscan aprender? Probablemente, prácticamente nada, muy poco, digamos. Y por eso también se traslada la tarea del colegio, porque bueno, un poco que la familia también apoyen esto. Ahora, ¿qué pasaría si esos chicos, el mismo chico, está esas 4 o 5 horas queriendo aprender, buscando aprender? Entonces su avance va a ser mucho mayor, digamos, que el que tenía antes. Entonces ya hay una mejora, obviamente que va a haber diferencias. Hay gente que es mucho más inteligente, incluso lo que ocurre mucho es que uno tiene inteligencia distinta para distintas cosas. Yo en lengua era pésimo y matemática me iba súper bien. Entonces, nada, depende del lugar donde estuviera, cuál era como mi característica. Bueno, es un poquito, básicamente los ritmos, lo que terminamos pasando primero es que deja mucho más tiempo, el alumno le pone pasión, básicamente, empieza a ponerle pasión, entonces aprende más rápido. Y después sí, obviamente hay gente que va más rápido, la que va más rápido es la que ayuda a la que va más lento, ¿no? En definitiva, eso es un poco lo que va a pasar. Entonces en ese sentido también tenemos un estímulo que no es el docente, sino que tenés, en ese lugar del aula, tenés para cada alumno y cada necesidad una respuesta corta, por más de que no sea que sea la del docente. Y de vuelta, el docente ahora tiene tiempo de calidad para empujar y ayudar a estas personas que quizás tienen más dificultad en su materia. ¿Y la evaluación? Igual que antes la hacemos ahora. Lo único que estamos cambiando en algunos colegios es que está con rúbrica, es que hemos agregado ítems que tienen que ver con la adaptación a la metodología, con la predisposición a la colaboración y ese tipo de cosas. Y en una universidad, pues, el final... El mismo. El mismo. El examen es que el aprendizaje es individual, sí, es igualito. Sí, no cambian absolutamente nada por el momento. Lo único que sí pasa en los secundarios es que por ahí, cuando te sentás con un alumno que no trabaja 10 veces y sigue sin trabajar y se está copiando, por ahí le decís, che, me contás que hiciste en el 3 y no lo puede responder aunque lo tenga escrito, entonces le ponemos uno de procedimiento, de proceso, perdón. De proceso. Entonces, pero no con la idea de hundirlo, sino con la idea de que vea que tiene una consecuencia, de que mañana lo voy a tomar de vuelta y que le da la opción de que levante esa nota. Pero esa es la única sugerencia que hemos hecho para justamente estos casos particulares que en general son bastantes casos, ¿no? O sea, en general los chicos empiezan a reaccionar porque no es fácil estar haciendo nada delante de una mesa que está haciendo cosas. Sí. El aula aprenden ese contenido y cuando veo que se quedó corto, porque a nosotros nos empezó a pasar, a medida que fuimos puliendo la metodología, al principio, no sé, la guía tenían 25 ejercicios, ahora tienen 120 y llega el viernes y nos pide más. Porque nada, empieza a funcionar de otra manera, entonces, pero bueno, creemos que hoy... Gracias por la experiencia y por la pasión, como la contás. En realidad me han aparecido varias preguntas, voy a tratar de sintetizar y la he cambiado varias veces la pregunta. Una tiene que ver con lo motivacional, y obviamente que estoy absolutamente de acuerdo que se trata de eso. Por ahí nosotros le llamamos trabajar la subjetividad, el autoconocimiento, la autoestima, como quiere que sea. Y yo estoy pasando un momento de duda, toda mi vida sin duda. Si lo motivacional tiene que ver con la relación que entablamos con los saberes o con las técnicas. Creo que la respondiste recién al final, no sé si entendés la pregunta. Yo siento que le atribuís lo motivacional a la formación del grupo, al encuentro cara a cara con el... ¿O es también con los saberes? Creo que las dos cosas. Depende de la disciplina. En mi caso, mi pasión por la matemática era por el conocimiento, me apasionaba ese conocimiento. Ahora encontramos que justamente matemáticas no suele ser la materia más querida por todos. Y por ejemplo, en la premedicina, que ve física y tiene que aplicar matemáticas, y suele ser una materia, tengo que aprender esto para ser médico, termina por gustarle. De hecho, tenemos algunos que dicen, no sé si estudiar física, pero porque creo que el conocimiento es apasionante cuando uno lo termina por entender. Digamos, a veces lo que tiene la matemática es la frustración del aprendizaje. Pero una vez que lo entendés, decís, qué loco, increíble, era tan fácil encima. Y entonces, ahí le agrego un condimento más, y es que hoy se sabe, digamos, que el elemento externo que más promueve nuestra felicidad subjetiva es la relación humana positiva, las relaciones humanas positivas. Entonces, este contexto lo que hace es que huyen esas relaciones humanas. Entonces te empezás a encontrar, aprendiendo física, pensar en tu pero está bueno. Aparte me encuentro que está muy gustada, pero fíjate, estamos de repente divirtiéndonos con esto.
Entonces, me parece que son las dos cosas juntas. Están las pasiones intrínsecas y después está el contexto que uno le genera para que lo que parece ser para más aburrido no se vuelva tan aburrido, como estoy en una charla, en una conversación, estoy con un par, pero yo solo yo, que, o sea, también la frustración de encontrarme en mi casa solo, sin poder resolver ejercicio. Aparte, no sé si le va a pasar una vez en una clase teórica que está el profesor explicando, no entiendo nada, y viene a contar y parece que todos entienden. Pero y en realidad no entienden. Entonces está como todo. Y esto lo dejan descubierto. O sea, ve al otro que parece entender, le preguntaba y no entendió, está mal amigo, entonces nos ponemos a construir juntos y ahí, no sé. Creo que las dos cosas se complementan. Y abuso un poquito. Digo, hay varias concepciones que están implícitas, y las damos por supuesto, ¿no? Me interesaría, yo veo la educación como una herramienta igualadora, ¿no? Estamos en una sociedad que tiene el 50% de los niños bajo el nivel de la pobreza. Digo, trabajar la autoestima en esta situación, habría que preguntarse por las condiciones materiales de origen de esos estudiantes. No sé si se entiende la pregunta. ¿Vos crees que esta metodología es transferible a estos contextos, si les podemos llamar? Yo creo que sí. Recién te voy a dar la respuesta en un año. Estamos ahora empezando en el barrio Flores Olivares, en Cañita Casalío. Hemos hecho un acuerdo con la Universidad Nacional del Cuyo y la Municipalidad, que vamos a brindar lo que es nuestro preuniversitario de ingeniería, que sirve para arquitectura, para el ITU, para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y como nivelatorio del universitario. Yo creo que sí va a servir. Nosotros, desde la experiencia nuestra, tenemos, o sea, nunca un alumno que vino a él se quedó fuera por cuestiones económicas. Y han venido muchos alumnos y han venido con condiciones complicadas que se han resuelto. Lo que pasa es que, digamos, la diversidad es lo que motoriza todo. Entonces, si yo estoy en un lugar donde todos han tenido una historia de vida dura, donde todos tienen un lugar donde no entienden lo que leen, donde todos, posiblemente ahí no sea tan enriquecedor, seguramente que es mejorador de lo que el sistema tradicional, que no te pone ni siquiera en juego la interacción social, de encontrarte con el otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que estamos buscando es crear diversidad. De hecho, la idea es, en el barrio de Flores Olivares va a estar el PRE, pero no es gratuito para la gente del barrio de Flores Olivares, es gratuito para quien quiera ir. Y lo vamos a promocionar en el mismo Dalger, y lo vamos a promocionar también en Estanzuela y en el centro de Mendoza. Y lo que vamos a hacer también es que alumnos que hoy tenemos en el pre-ingeniería vayan a ese pre, y que los chicos del barrio de Flores Olivares vengan al nuestro. Porque en definitiva lo que necesitamos es, yo creo que un gran problema aquí en la sociedad es que está disjunta, digamos, está separada. El 50% de las personas no terminan secundario. ¿Cuántas personas conocemos que no terminan secundario? Y probablemente ahí encontramos decir, me parece que no conozco a toda la población. Entonces, ¿y qué ese 50 que no conozco? ¿Dónde está? Y nada, está separado de nosotros. Entonces me parece que ahí está, encontrarnos con el otro y ver cómo resolvernos juntos, ¿no? Me surgió la pregunta a partir de la última intervención que hago. A partir de la pregunta y de la frase que dijo este tigre, me siento mejor persona. Pero cuando se logra eso en el acto educativo, la autoestima, ¿sí? Y este pibe venía de situaciones de vulnerabilidad, digamos, sí. existió condiciones de igualdad con respecto superado, o sea, se olvidó de eso directamente, o sea, no... Imagínate que dentro de otros 10 mejores promedios, nada, y él desarrollado amigos, nada, creo que se diluyó esa situación.